El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando se arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vino a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca represando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Acabamos de leer el texto del Evangelio de San Marcos y acabamos de leer el profeta del libro de Jonás. Y en el profeta del libro de Jonás lo primero que nos están hablando de Nínive y que Dios quiere acabar con Nínive porque Nínive no ha obrado bien. Y envía a Jonás, Nínive escucha a Jonás y aparte de que Nínive escucha a Jonás, se convierte. Antes de seguir con la charla, con la homilía, qué bueno estar otra vez con ustedes. Estaba yo también en retiros espirituales. El padre Eider también está en lo mismo. Si Dios quiere, ya en esto vuelve y comparte con nosotros. Y entonces Dios quiere acabar con Nínive. Después de que había bendecido a Nínive, la gran Nínive, la había bendecido. ¿Sabes? Dios siempre quiere bendecirnos. En estos días me hacían una pregunta frente al tema de la bendición y la conversión. Y muchos alcanzamos, la gran mayoría, alcanzamos las bendiciones de Dios orando. Y entonces cuando no teníamos nada, nos íbamos a hacer el rosario. Le pedíamos al Señor. Cuando el hijo era borracho, nos íbamos de rodillas: Señor, cambia a mi hijo. Cuando tal familiar no estaba bien, nos íbamos y le pedíamos: Señor, respóndenos, respóndenos. Y entonces Dios nos iba cambiando ese familiar. Dios iba prosperando nuestra economía. Dios iba transformando nuestra casa. Pero se nos olvidó. Empezó a darnos Alzheimer. Y entonces llega un momento en el que ya sentimos que no necesitamos a Dios. Y como no lo necesitamos, volvemos otra vez al pasado. Pero antes de que eso sucediera, usted estaba en plena luna de miel en Cartagena con Dios. Feliz. Padre, lo mejor es seguir al Señor. Lo más lindo de la vida, Padre, es seguir al Señor. Qué bueno no estar de la mano del Señor. Cómo Dios lo va bendiciendo. Después se va metiendo en el mundo cotidiano de la vida y se nos va olvidando Dios. Yo recuerdo una señora que entonces empezó a participar en los grupos de oración y necesitaba que el Señor la proveyera económicamente porque su esposo no daba para sostener la casa. Y puso un negocio, yo ya lo había contado, había puesto un negocio de ropa interior y eso fue tan próspero. Entonces se lleva el grupo de oración, iba los domingos. Y eso fue tan próspero que Dios comenzó a bendecirla, Yo la conocí cuando estaba en la quiebra de nuevo. Y entonces ella me empezó a contar cómo pertenecía a los grupos y cómo Dios comenzaba a bendecirla mientras pertenecía al grupo, iba a misa los domingos. Pero llegó un momento en que había tanto trabajo que no había tiempo para Dios. Había muchas ocupaciones, no había tiempo y me decía: Padre, yo me confesaba de vergüenza de Dios al ver que me bendecía, pero después no tenía ni tiempo para confesarme porque tenía mucho trabajo. Y después de 5 años de prosperidad comencé a caer. Y entonces llegué y me dice: Padre, ore por mí para que Dios vuelva a bendecirme, porque ahora soy consciente que fue que me alejé de Dios. Yo le dije: hija, no basta la oración del Padre,
tienes que volver a coger la conversión. Dios te bendice, pero si tú te alejas de Dios, esa dicha te dura poco tiempo. Si sigues viviendo con el pensamiento del mundo, eso te dura poco tiempo. Porque esa era la gran Nínive. Nínive era grande, Dios había hecho a Nínive grande, le había dado de todo. Pero Nínive se había vuelto al pecado. Entonces la conversión hacía que estuviera de la mano de Dios. Hace poco me hacían una pregunta y me decía: Padre, ¿qué es el pecado? Y entonces yo le dije: vea, hija, más que categorizar el tema del pecado, el pecado es algo tan simple y tan sencillo como es apartarme completamente de Dios. Cuando usted ha pecado, usted le está diciendo a su esposo que usted no le gusta a él, que hay otro más lindo. Cuando usted ha pecado, usted lo que le está diciendo a Dios es: sí, tengo que estar contigo, pero me encanta esto. Esto es mejor. Y me decía: Padre, ¿y qué pasa? Dios te deja solo, Dios te deja sola. Padre, ¿y por qué si es Dios? Porque usted optó por hacer las cosas contrario a la voluntad de Dios. Y entonces luego me decía: ¿y por qué entonces le pasan a uno tantas cosas malas? Ah, porque Dios te dejó a la deriva. Entonces, como Dios te dejó a la deriva, como no estás caminando unido a Dios, eso se llama la gracia, eso se llama buscar la confesión. Entonces, claro, tú vas caminando y vas rezando, pero tu corazón, tu ser está oscuro. No es que te falta una limpia, es que te falta la confesión, es que te falta unir a Dios. No es que te hicieron brujería, es que no estás caminando conforme a Dios. Entonces, Dios, ¿cómo te va a bendecir? Para que Dios te bendiga, es necesario la conversión. Pero si en el camino se te olvida, entonces, así como subes, te caes. Para que entiendas que en la vida se camina de la mano de Dios y obrando bien. Y entonces, como somos tan cristianos, usted está ahí pensando, como mucha gente llega y dice: Padre, pero ¿por qué hay gente tan mala y le va tan bien? Eso es por un tiempo. Eso es por un tiempo. Porque así como subes, bajas. Eso es por un tiempo. Y para llegar ahí tuvo que pedirle a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él o de ella. Pero cuando pase el tiempo, cuando llegue, hay un texto del profeta, hay un texto del libro de José, donde José tiene un sueño. Y entonces José llega ahí y el rey tiene un sueño. Y en el sueño es que van a haber 7 días, 7 años de prosperidad y 7 años de pobreza. Y que en esos 7 años el rey tenía que poner un hombre sabio y prudente para que administrara bien los bienes que Dios daba. Porque cuando llegara la pobreza y la escasez, ahí tenía que utilizar lo que Dios le dio por 7 años de bienestar. Y pusieron a José, a José. Porque así es la vida, mis hijos. Dios te bendice, pero eso no dura mucho. Eso es por un tiempo. Y después de ese tiempo viene la escasez. Y empieza tu incertidumbre. Y empieza el miedo. Y empieza la angustia. Y crees descaradamente que te están haciendo brujería, que te hicieron una limpia, que te están haciendo daño. Y hay veces es falta de conversión. Muy mala clase en la casa, muy mujeriego, muy bebedor, se enoja por todo, le roba a la gente, intenta mirar cómo sobrepasa al otro para quitarle el puesto, no ayuda a nadie, piensa para él o piensa para ella. Eso lo que Dios le da es solamente para él y para ella. Claro, Dios le tiene que regañar. Entonces te quita todo lo que da.
Por ahí unos que están rascando la cabeza, te quita todo lo que da. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que ¿qué? Que cambie y se convierta. Y entonces Él lo hace con lo que más te duele. Si te duele mucho tu familia, te toca tu familia. Si te duele mucho tu economía, te toca tu economía. Si te duele mucho la soledad, te toca la soledad. Te estoy hablando para la vida. Un padre que ha vivido mucho. Donde más te duele, Dios te tiene que tocar para que seas humilde y aprendas a aferrarte a Dios. Por eso hoy nos habla de la conversión. Hoy dice Dios que Él siempre quiere bendecirte, pero Él necesita que tú lo acojas en serio, no a medias. Dígale que está a su lado, acoge la conversión en serio. Y dígale, porque Dios te quiere bendecir en serio. Es algo muy curioso, cuando uno se va uniendo a Dios, no es que uno se va volviendo más puritano, no. Es que uno va viendo que Dios lo va bendiciendo, entonces uno quiere que Dios lo bendiga más. Y en todas las áreas, en todas las áreas. Pero para que lo bendiga más en todas las áreas implica un compromiso. Y como me da miedo el compromiso, y saben una cosa, uno empieza a tener una vida de más paz. No tanta incertidumbre, no tanto llanto, no tanto miedo, no tanto desasosiego, no tanta soledad. Padre, sí, no. Porque tienes a Dios. Y como tienes a Dios, Él te llena todo. Termino con esto. Cuando yo conocí a Dios, yo no conocí a Dios porque un día mi mamá me enseñaba a hacer el rosario todos los días. Yo no conocía a Dios porque me decían, Dios te ama mucho, acoge al Señor. No, yo no conocía a Dios así. Yo tampoco cogí a Dios porque qué miedo, me voy a condenar, qué miedo. Tampoco. Para mí el impacto cuando conocí a Dios fue que teniendo tantos problemas, viviendo en mi corazón unas soledades que no los llenaba nada, ni nadie, ni ninguna mujer, ni con las que estuve teniendo relaciones, ni el mundo de la vida normal. Fue un día que me dijeron, ¿y por qué no ensayas y oras? Así me dijeron, ensaya y oras. Y entonces yo dije, pues he hecho de todo, no se va esta soledad, la universidad no sale, los problemas de la casa siguen, pues ensayemos. Y me iba un rato para el Santísimo y le entregaba al Señor lo que me estaba preocupando a nivel personal, que ahí le hice un bosquejo general. Y no les miento, padre, ¿y usted qué hacía? Como todavía no era padre, yo le contaba y luego me iba a tomar unos traguitos para olvidar los problemas. Para olvidar los problemas. Porque según yo nací para tener problemas. Esa fue la vida que me tocó. Entonces olvidaba los problemas. Pero lo impactante era que después de que iban en ese ratico de oración al Santísimo, con los días las cosas se iban solucionando. ¡Wow! No hacía nada. Me iba para el Santísimo y yo era, Señor, yo te entrego a mi mamá, Señor, te entrego a mi papá, Señor, que las cosas se calmen un poquito, Señor, ayúdame a ganar ese examen, Señor, yo te quiero pedir que me presentes una novia de Dios. Y después, ¿qué hacía, padre? Me iba a tomar los traguitos y se iba solucionando todo. Uy, no, esto es muy sencillo. Y fue tan impactante que lo que no se dejaba era como ese desasosiego tan horrible, que ahí fue donde Dios después me pidió el alcohol. Y me di cuenta que era el alcohol lo que me hacía sentir esa soledad, ese desasosiego. Pero entonces yo empecé a vivir como Dios pedía, porque me daba cuenta que a medida que me entregaba más a Él, iba al Santísimo, le hacía una oración de media hora, las cosas se solucionaban. Y si era muy fuerte, oraba un poquito más
y las cosas se iban dando. Eso hablaba con un muchacho esta mañana, porque me decía, padre, a mí me pasó igual, me está pasando igual. Y eso hizo que me diera cuenta de algo, que era necesario seguir a Dios para que mi vida cambiara, porque yo no nací para tener una vida con problemas. Pero padre, ¿cómo lo entendiste? Cuando acogí a Dios. Y ahí acogí a Dios y decidí ayudar mucha gente a que le pasara lo mismo. Por eso, si tú quieres que tu vida cambie, acoge a Dios en serio, no a medias. Padre, pero mis hijos no. Padre, pero mi esposo no. Padre, a mi mujer no le gusta eso. No importa, a usted sí. Porque contigo comienza el Señor a transformar su familia. Dios comenzó conmigo. Ahora mi papá ora más que yo, igual que mi mamá. Te le voy a pedir al Señor que le regale el don de la conversión para que acoja realmente a Dios y Dios te bendiga en todas las áreas. Y vuelvo y le digo, no se compare, eso dura un momento. Cuando tú veas a los poderosos caer, tú dices, ¡oh, Padre! El Padre lo dijo.